Y nuestro siguiente invitado es Gabriel Aldamiz Echevarría, es CEO de Hechicísimo, una aplicación que recomienda diferentes estilos de ropa para darnos ideas de cómo vestir o planificar qué nos ponemos. Y todo ello gracias en parte al Machine Learning. Gabriel nos lo va a explicar, así que Gabri, todo tuyo. Muchas gracias, ¿se me oye? Bueno, a ver, muchas gracias por la presentación. Yo me llamo Gaby y soy el CEO y el fundador de una empresa que se llama Chiquísimo. Y en primer lugar quería dar las gracias a Miren y a Espavista por darme la oportunidad de estar aquí explicando qué estamos construyendo. Y lo primero que voy a hacer, o lo segundo que voy a hacer, es contar cuál es nuestra tesis. En nuestra opinión, las empresas que a día de hoy venden ropa, como pueden ser Zara, El Corte Inglés, Amazon o Zalando, estas empresas no conocen nuestro gusto en moda, ¿vale? No saben qué tenemos en nuestro armario. Zara, por ejemplo, no sabe si yo en mi armario tengo ropa de H&M. Amazon no sabe que yo ayer compré unas Adidas en El Corte Inglés. ¿Vale? Entonces, nuestra tesis es que, siendo la situación como es a día de hoy, dentro de 5 años, algunas de estas empresas sí lo van a saber. ¿Vale? Van a saber perfectamente cuál es nuestro gusto, qué tenemos en nuestro armario, cuáles son nuestros hábitos en lo que tiene que ver con moda. Entonces, la tesis es que del punto en el que estamos hoy a dentro de 5 años, va a haber una transformación brutal y dentro de esa transformación hay una oportunidad gigantesca, también hay un riesgo bastante importante y bueno, pues ese es el ámbito en el que está operando Chiquísimo. Y entonces quiero contaros 3 cosas. En primer lugar, qué nos hace pensar que dentro de 5 años la situación va a ser como he descrito. Después, me gustaría describir, dentro de esa transformación, cuál es la oportunidad, o sea, qué va a pasar dentro de 5 años, cuál va a ser la situación, también en nuestra opinión. Y luego voy a describir qué estamos haciendo concretamente, o sea, qué tecnología desarrollamos nosotros para ser un actor relevante dentro de esta transformación. Y bueno, pues la verdad es que no he contado qué es Chiquísimo y lo voy a contar. Chiquísimo es una empresa de tecnología, somos una empresa de Bilbao y desarrollamos tecnología con el único objetivo de entender el gusto de las personas en moda. Esa es la única búsqueda que tenemos para, encima de ese entendimiento, ofrecer una serie de servicios. Pero el foco es en conseguir entender el gusto de la gente en moda. O sea, nos gustaría entender qué tenemos cada uno de nosotros, o sea, no en agregado, en agregado también, pero cada uno de nosotros en nuestro armario. Si tenemos una chaqueta de estilo militar o si tenemos las zapatillas de Adidas que decía antes, ¿no? Nos gustaría entender cuáles son los hábitos, cuál es nuestro estilo, cuáles son las ocasiones que definen las decisiones que tomamos respecto a moda, si vamos al colegio, vamos a una oficina donde se viste de manera formal. Y también nos gustaría entender cuáles son las características físicas que, otra vez, definen las necesidades. Pero en realidad no queremos saberlo, no nos interesa para nada saberlo. Queremos crear un sistema que automáticamente sea capaz de entenderlo. Ese sistema no tiene que residir en nuestros servidores, sino tiene que estar accesible a todas aquellas personas a las que se les haya autorizado. O sea, crear un sistema que automáticamente es capaz de entender a cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que voy a hacer, como decía, es bueno, pues tratar de explicar por qué hemos llegado a esta tesis. Bueno, nosotros venimos del mundo de la robótica. Hace muchos años hacíamos automatización en robótica, pero hace 15 años más o menos estábamos tratando de entender de qué manera Internet iba a impactar en el comportamiento de los usuarios. Y descubrimos que hubo un científico alemán que creó un pequeño cacharrito, una pieza de software, un plugin, basado en filtrado colaborativo, que el tío era capaz de
enviar a un servidor la música que nosotros estábamos escuchando en nuestro ordenador. ¿Vale? Entonces, escuchaba una canción y después en una página web de esta persona, bueno, iba a mi perfil y veía la canción. ¿Vale? Y eso, la verdad es que en aquella época era bastante transformador porque bueno, yo y algunos de los que estamos aquí, hace 25 años escuchábamos música con aparatitos como este. ¿Qué pasaba? Que recibíamos información, pero no éramos emisores de información. O sea, podíamos estar escuchando música durante una hora y nadie estaba al tanto de ese hecho. Nadie estaba documentando la información que nosotros estábamos emitiendo porque no estábamos emitiendo ninguna información. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, nos encantó el concepto de la tecnología que era capaz de recolectar el comportamiento en música, pero creíamos que se iba a poder aplicar en otros ámbitos de nuestras vidas. Entonces, lo que montamos fue primero un mecanismo de captación de datos, inicialmente encima de iTunes, y luego, bueno, un mecanismo de captación de datos. Entonces, si yo estaba escuchando pues, una canción, Hotel California, bueno, pues ibas a mi perfil, después en nuestra página web, y eras capaz de entenderlo. Si tú escuchabas otra canción, yo podía ir a tu perfil y era capaz de entender cuál era el gusto. Repito, en aquella época bastante revolucionario. Lanzamos una empresa que fue conocida, se llamaba Music Strands, igual alguno la conocéis, y no solo recolectábamos la información de qué escuchabas, sino que recolectábamos la secuencia en la que escuchabas las canciones. Para nosotros esto era, lo llamábamos, decíamos que capturábamos la correlación entre dos ítems, entre dos elementos. ¿Vale? Ser capaz de entender qué correlaciones, qué similitudes la gente establece entre dos piezas de contenido mientras las consumen, lo que nos permitió es montar un sistemita que iba creciendo a medida que la gente iba utilizándolo, y al final montamos lo que nosotros llamábamos una gigantesca matriz de asociaciones que lo que hacía era entender no solo qué escuchaba la gente, sino cómo lo escuchaba la gente. ¿Vale? Qué similitudes la gente establecía entre diferentes elementos. Y esto fue la base de un motor de recomendación que construimos, que era agnóstico, o sea, aplicable a diferentes elementos, pero la base era la captación del dato y después la correlación de los elementos. Y este tema tenía un pequeño problema, que no fuimos capaces de sacar un duro. ¿Vale? Un pequeño problema, teníamos capital riesgo y teníamos que solucionarlo de alguna manera. Y en aquella época yo vivía en Estados Unidos, en San Francisco, y lo que nos dimos cuenta es que esta tecnología que habíamos desarrollado se podía aplicar a otro sector, y era el sector de las finanzas. Esto era el año 2007. Empezaba a oírse hablar de una empresa americana que se llamaba Mint, que fue la primera fintech. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, podríamos crear un mecanismo que, bueno, lo que decíamos era que el sector de la música antes no generabas información cuando consumías ítems, y después cambió. El sector de las finanzas, cuando tú pagas con cash, no estás generando información, pero cuando tú pagas con tarjeta sí estás emitiendo información que de la misma manera que en el caso de la música tiene metadata. ¿Vale? Tú escuchas una canción y esa pieza de información tiene tiene descriptores. Tú cuando pagas en el bar de la esquina o puede tener, si montas el sistema adecuado, puede tener descriptores. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue exactamente lo mismo que habíamos hecho en el proyecto anterior, un mecanismo de captura de datos, siempre con el permiso de los usuarios, y después el dato entrante era como muy sucio, ¿no? Muy sucio en el sentido que no estaba estructurado, era difícil de leer de manera sostenida por una máquina. Entonces hicimos mecanismos de clasificación del dato, que es una cosa que a día de hoy se sigue haciendo, y encima de datos limpios lo que pudimos hacer
fue sistemas de correlación y sistemas de perfiles, de taste profiles, que es lo que llamábamos. Entonces, lo que nos llamó la atención era que había un número de sectores, y en 2 de ellos habíamos participado, que se habían transformado radicalmente y habían creado muchísimo valor gracias a un hecho, que habían migrado de no ser capaces de entender al usuario a entenderlo perfectamente. Aunque en realidad no eran los sectores los que lo entendían, sino unos jugadores específicos dentro de cada uno de los sectores. O sea, los Sony del mundo siguen estando igual de ciegos o ven lo mismo que veían hace 20 años. Pero los Pandora, los Spotify, los Last.fm y muchos otros conocen perfectamente nuestro gusto. Y lo mismo con las finanzas. Bueno, cambiamos de Music Strands, pasamos a Strands, creció mucho y bueno, yo salí del proyecto y lo que me llamaba la atención era que había un sector que era totalmente offline y bueno, pues me preguntaba si en algún momento alguien sería capaz, o la industria sería capaz de inventar un mecanismo que replicase lo que había pasado en otros sectores, y es el ámbito de la moda, ¿vale? Y entonces montamos Chiquísimo con el objetivo que he dicho antes, intentar explorar, pues intentar crear ese mecanismo y esa tecnología para tener un poquito de luz sobre cada uno de nosotros, ¿no? Y a mí me parece, segundo tema que me gustaría discutir, ¿no? Me parece que es una oportunidad gigantesca a la vez que muy difícil, ¿vale? Entonces, visualizamos un sector, visualizamos que dentro de 5 años va a haber 2 o 3 Spotifys de la moda, 2 o 3 cacharritos que nos ayudan en nuestro día a día relacionado con la ropa, igual no debería decir moda, con la ropa, y que para poder ayudarnos eficazmente con la ropa, conocen nuestro gusto. Entonces, el dueño de estos cacharritos, los Spotifys de la ropa, sabrán perfectamente nuestro perfil. Gracias a que saben nuestro perfil, construirán servicios encima de esa información y serán dueños de nuestra atención, ¿vale? Y, por supuesto, creemos que serán dueños también de nuestra cartera. Y el tema es que a día de hoy hay una guerra brutal entre los grandes para ser dueños de un mercado de 1 billion europeo, no 1 billion americano, ¿vale? ¿Quién está participando en esta guerra? Bueno, ahora la vemos. Hay una guerra por el 1 billion y también hay una guerra por desarrollar tecnología y ser capaz de entrenar la tecnología para poder leer imágenes. La gente que está jugando en esta guerra no son las marcas de ropa. Quizá Zara podría jugar, no lo sé, ¿eh? Pero la gente que va a terminar siendo dueña de esta batalla por el 1 billion son quizá algunas startups, ¿vale? Y estos de aquí. Estos son los que están creando la infraestructura para ofrecernos servicios y que nuestra atención esté siempre en las propiedades de estos jugadores. Porque, ¿qué ha pasado? Durante los últimos años, el foco que han puesto estas empresas en moda ha sido en ser capaces de que técnicamente funcione, de que ellos tengan stock o que tengan acuerdos con diferentes marcas y que cada uno de nosotros seamos capaces de comprar con facilidad y que llegue a nuestro domicilio. O sea, es de primero de GB, ¿no? Sería lo que hemos hecho hasta ahora como industria. Lo que ahora están empezando a mirar o a entender es que necesitan crear servicios no en la parte de abajo del funnel, que sería la parte de la transacción, sino en la parte de arriba del funnel. O sea, lo que nos dicen, ¿no?, es que pues un eBay, un Zalando, ellos no quieren atraer a gente que quiera comprar esas zapatillas de Adidas. Lo que quieren es atraer a gente que tiene 1 hora y quieren entretenerles. De la misma manera que antes iba a los centros comerciales, por lo menos en Estados Unidos, a perder la tarde del sábado, pues esta gente quiere ofrecernos servicios para que estemos ahí invirtiendo tiempo, dando nuestros datos y mientras estamos ahí jugueteando,
nos cazan. Bueno, esto a mí me parece fundamental. Es aguas muy revueltas ahora mismo, con el riesgo que eso supone, lógicamente, porque hay muchísima incertidumbre. Bueno, básicamente lo que hemos hecho nosotros es crear un equipo muy pequeño de gente de tecnología y de producto que tenemos bastante profundidad en el problema que estamos intentando resolver para los consumidores, del qué me pongo y todos los datos relacionados con el qué me pongo. Y nos hemos rodeado de un grupo de inversores que entiende la complejidad de crear y de escalar este tipo de productos. Bueno, tercero, vamos a ver qué hemos creado para concretar todo esto que hemos dicho. Simplemente dos activos hemos creado. El que más se conoce, el que públicamente se conoce, es el más pequeñito en realidad, que es hemos creado una app de ropa. Y en segundo lugar, hemos creado una plataforma de datos. Esas son las dos cosas. Respecto a la aplicación, es una aplicación que os podéis descargar si queréis de la App Store y de Google Play. Y entonces el foco de esta aplicación es ayudar a la gente, a mujeres, a tomar decisiones. Tienes una boda y necesitas decidir cómo ir. Tienes un pantalón rojo y quieres vestirlo de una manera nueva porque te encanta probar cosas diferentes o porque estás insegura, lo que sea. ¿Vale? Entonces tenemos millones de personas que están inspirándose y cogiendo ideas en base a los looks que sube gente como ellas. Repito, somos un equipo pequeñísimo que nosotros no estamos subiendo contenido. Es una especie de marketplace en el que hay gente que ofrece ideas y después hay gente que recibe esas ideas o busca las ideas que puede necesitar. Es la app de outfits más grande del mundo y tenemos la suerte de que tanto Google como Apple nos están mimando una barbaridad y hemos sido pues, app del día en casi todos los países de Occidente varias veces. Vale. Entonces, esta aplicación tiene el objetivo de ayudar a las personas de una manera determinada y también tiene el objetivo de que se expresen, ¿no? Cada uno de nosotros nos expresamos a través de esa aplicación. De la misma manera que nos expresamos cuando usamos cualquier propiedad de uno de los grandes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una plataforma de datos que he visto a posteriori, es como muy sencillito de explicar, pero ha sido bastante complicado, ¿vale? Tenemos por una parte millones de personas aportando datos y lo primero que hemos tenido que hacer es un sistema de clasificación de la información, ¿vale? Un sistema que permita al sistema, una serie de mecanismos, tecnologías que permita a la plataforma de datos entender a qué se refiere una persona cuando se está expresando, ¿vale? Cuando está expresando una necesidad relacionada con la moda. Esta persona puede ser española, esta persona puede ser de Brasil, esta persona puede referirse al colegio o como instituto o como clase, o puede expresarlo mediante texto o puede expresarlo mediante otro tipo de input. Entonces, quizá esto en el área del machine learning o en el área de la tecnología puede ser de las cosas más aburridas de explicar, ¿no? Pero es, digamos, el aspecto más importante, la clasificación de la información para después poder hacer cosas con ella. Eso lo primero. Y lo segundo que hacemos es no solo capturar o clasificar lo que entendemos por parte de los usuarios, sino extraer correlaciones de sus expresiones. Voy a explicar esto. Si yo subo un look a chiquísimo diciendo, si yo subo este look, tengo unos pantalones de este color, a mí la moda no me gusta en absoluto. Me encanta la tecnología de la moda, ¿vale? Y el significado que tiene cada elemento, pero no entiendo de moda. Si yo subo este look diciendo que esto es un pantalón de la marca lo que sea y esta es una camisa azul, yo estoy estableciendo una similitud entre estos dos elementos. No similitud en cuanto a que los dos elementos se parecen, sino que en cuanto a que tiene sentido consumir juntos.
Entonces, el sistema lo que hace es, por una parte, la clasificación del contenido de manera automática, mucho contenido entrante, y la captación de la correlación entre uno o varios elementos. Entonces, el resultado de esto es que tenemos datos limpios, ordenados, diversos, ¿no? Porque son capaces de capturar la diversidad de la gente, que eso es fundamental para aprender. Y on top of that, ¿no? Encima de eso, somos capaces de desarrollar tecnología de búsqueda y de descubrimiento eficaz. Tecnología de recomendación, usando filtrado colaborativo y otras tecnologías. Y poco a poco, esto no está todavía perfecto, ni mucho menos, personalización. Bueno, lo he descrito ahora mismo, pero esto es un look. Esto para nosotros no significa nada. Esto empieza a significar algo. ¿Vale? Esta chica lleva un vestido gris de Zara. Y de repente sabemos que tiene otras dos prendas que tampoco significa mucho, pero cuando extraemos la correlación entre las tres, empieza a tener un significado mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está escalando. Y entonces el grafo, que es como lo llamamos, se hace más inteligente. Y cuando hay mucho contenido, el resultado es que tenemos una especie de cerebro inteligente actualizado constantemente, que es un reflejo de, uno, qué consume la gente, qué viste la gente, y dos, cómo lo consume la gente. Y por supuesto se puede filtrar. O sea, nos interesa el nivel individual, nos interesa el nivel global, pero nos interesa también segmentos. O sea, cómo la gente de Donosti ha combinado la ropa de Zara durante el último mes. ¿Vale? O de repente hay una marca en Donosti que tiene una anomalía que se llama, ¿no? Que de repente ha dado con el producto interesante, y eso es una información, o sea, ha dado con el producto interesante que se está vendiendo y se está utilizando, y eso es una información bastante válida. Bueno, esta slide ha sufrido una transformación. Entonces, esto es un pantallazo, entonces la voy a explicar porque algo le pasa. Esto es un pantallazo de parte de la aplicación. Tú vas a la aplicación, buscas, por ejemplo, zapatillas blancas. Y es relevante porque hay mucha gente que quiere, yo qué sé, ideas nuevas para combinar sus zapatillas blancas. El sistema no solo te da ideas de cómo otras personas visten esas zapatillas blancas, sino te dice cómo las suelen vestir. ¿Vale? Entonces, esto de pan debería ser un listado de palabras que son las correlaciones. ¿Vale? O sea, la gente que viste zapatillas blancas, creo recordar que sobre todo lo combinan con pantalones negros, es lo primero, y en segundo lugar con pantalones azules. ¿Vale? Pantalones azules, jeans. Esto está extraído de esta información. Es una funcionalidad que también podéis ver en un Google o en un Pinterest y están extraídas de grafos. Poco me queda. 3 minutos. Ok. Vale, voy a ir súper rápido. Otra cosa que hemos creado es, bueno, el grafo que he descrito antes, lo llamamos el Social Fashion Graph, que es el grafo, digamos, de las relaciones que la gente establece entre la moda. La espina dorsal de ese grafo es una cosa que llamamos ontología, y la ontología es un listado de conceptos que la gente usa cuando expresa necesidades a la hora de vestir. ¿Vale? O sea, tengo que ir a una boda, ¿qué me pongo? Joder, qué frío hace, ¿qué me pongo? Tengo que ir a una boda y hace mucho frío, ¿qué me pongo? ¿Vale? Esas necesidades son finitas. Entonces, cuando tienes un volumen grande de personas que están metiendo información, eres capaz de crear la ontología global. O sea, no tenemos el 100% de los conceptos, pero la curva de aprendizaje está casi flat, ¿no? Entonces, tenemos el 99,9% de las necesidades que tiene la gente y, por supuesto, podemos responder a ellas. ¿Vale? Estas necesidades se llaman ontología porque se capturan las relaciones entre las necesidades. Boda, frío. Boda, verano. Boda, vestido. ¿Vale?
Entonces, esto es también pues una espina dorsal. Parte de la ontología, hay cosas como vaqueros, pues es muy sencillo. La gente, es una de las principales dudas que tiene, cómo combina unos vaqueros de una manera, que no sea como lo estoy haciendo toda la vida, ¿vale? Faldas. En Brasil, una cosa que nos extrañó muchísimo, la gente, pero muchísima gente buscando churrasco en chiquísimo. O sea, una aplicación de ropa, la gente buscando churrasco. Luego vimos que también la gente se está guardando ideas en álbumes y los llaman ideas para un churrasco. Bueno, oye, pues es como, ¿qué me pongo para ir a una barbacoa? Esto es una imagen. Una imagen para nosotros no es nada. Una imagen detrás tiene significado, ¿vale? Pues esto es un dashboard interno que refleja un poquito diferentes significados que puede tener una imagen, ¿no? Desde esto es pues, un vestido blanco, pero también sirve para ir de shopping. Y bueno, no sé qué más puede haber por aquí. Bueno, esto tiene varias aplicaciones y termino en un minuto. Tiene dos tipos de aplicaciones, para consumidor y después para business. Para consumidor es capturar la atención de la gente, pero con esto me refiero a que se van a empezar a crear servicios que nos van a hacer la vida más sencilla y más divertida, ¿vale? Pero no servicios para la gente a la que le gusta la moda, no, servicios para la gente que necesita vestirse, que somos todos, ¿no? Se está empezando a desarrollar tecnología eficaz y fácil de utilizar, que es lo más complicado aquí, para entender qué tienes en tu armario. Y luego, por supuesto, claro, si yo sé que a ti te gusta un tipo de ropa, hombre, las posibilidades de acertar más ofreciéndote cosas pues, que te gusten es mayor. Bueno, y en B2B esto se va a usar de diferentes maneras, ¿no? Pero lo que está buscando la gente son mecanismos, primero, para entender cómo la gente se expresa, ¿vale? Tú vas a muchas de las webs de ropa y tienen lenguaje que lo ha definido un experto de la industria, no la gente normal. Y luego la segunda aplicación más relevante, creo yo, por lo que oímos, es la detección de anomalías, de tendencias. O sea, los Zara, H&M, Topshop, Amazon, todos están agazapados intentando ver qué marca en el mundo ha lanzado un producto que está funcionando mejor que los demás. Porque son unas máquinas copiando lo que hace la gente, ¿vale? Lo que no consiguen hacer es identificando cuáles son aquellos elementos que tienen que copiar. Entonces, esto es un poquito también aterrador. Termino. Tenemos unos servicios mediante los que ponemos en contacto a gente que necesite ayuda personalizada con gente que ofrece ayuda personalizada. Sector del estilismo, no son personal shoppers, no queremos ayudarte a que te gastes más dinero, pero el sector del estilismo es un sector tremendamente fragmentado y lo estamos, digamos, implementando aquí lo estamos uniendo a chiquísimo. Y esto es lo que os quería contar. Si hay alguna pregunta... Hola. Hola. Quería preguntar a ver si en la misma aplicación, cuando un usuario sube una foto, la misma aplicación identifica de dónde viene cada prenda. No lo hacemos. ¿De dónde viene? No sé si preguntas sobre qué marca es. O sea, podría haber dos tipos de dos aplicaciones interesantes ahí. De qué marca es, y eso le queda muchísimo a la tecnología, al deep learning, ¿no? Le queda muchísimo, pero yo creo que eventualmente, dentro de mucho tiempo, dentro de 5 o 10 años, se podrá hacer, a pesar de que a la gente no le interesa saber exactamente de dónde viene la prenda. A la gente lo que le interesa es dónde puedo comprar una prenda que es similar, ¿vale? Y luego, lo segundo es, podría ser interesante que la aplicación detecte automáticamente qué tipo de prenda es. Y nosotros ahora no lo estamos haciendo porque es la propia comunidad la que está dando esa información. Vale, pues muchas gracias, Gabriel. Venga, muchas gracias.